Estamos ya en comunicación con la doctora Cintia Coturel, que es abogada en Trabajo y Relaciones Laborales, a quien ya la saludamos desde Norte Grande Federal. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Marlene y Miguel la saludamos. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente. Igualmente, doctora. Bueno, coméntenos un poco en qué significa para los jubilados y pensionados la eliminación de la fe de vida. Eliminación, digo, en lo que tiene que ver con el trámite, ¿no es cierto? Propiamente dicho. Sí, bueno, esto es un avance bastante importante. Ayer el Congreso, la Cámara de Diputados específicamente, dio la media sanción que faltaba, porque esto ya había tenido media sanción hace unos meses por parte del Senado. Entonces ya esto se convirtió en ley, si bien ahora faltan algunos pasos, que es que se promulgue y se publique en el boletín oficial. O sea que lo primero es que los jubilados que tienen que cobrar en los próximos días igual van a tener que realizar la fe de vida, ¿sí? Eso para que a ninguno le pase que tenga problemas con el banco. Está bien. Yo estimo que esto se va a aplicar a partir de agosto, o sea, del próximo cobro, o quizás de los que cobren más a fin de mes, pero no de los que tengan que cobrar en estos próximos días. Doctora, hasta este momento, hasta este próximo cobro, por lo menos, ¿qué tipo de trámites tenía que hacer el jubilado y el pensionado? Bueno, esto depende del banco. Algunos bancos fueron desarrollando aplicaciones, otros bancos le pedían que realicen una serie de compras con la tarjeta de débito, y muchos bancos ya fueron eliminando la fe de vida porque tienen cruces semanales con el RENAPER. La fe de vida en sí ahora se la critica mucho, pero hace 20 o 30 años sí era necesaria, porque había casos de personas que en connivencia, quizás con algún empleado del banco, continuaban cobrando la jubilación de alguien que había fallecido. O sea que tiene su sentido que se haya establecido la fe de vida en un momento. El tema es que ahora, como todas las partidas de defunción son digitales, no tiene sentido, con la facilidad de disponer de esta información, que se les genere esta carga a los beneficiarios, que aparte suelen ser personas mayores que no, o sea, tienen más problemas para adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, claro, bajar una aplicación, sacarse una foto, para muchos, hay gente que está internada y la aplicación no les reconoce el rostro, o que están, no sé, con problemas, etcétera. Entonces esto les generaba muchos problemas. Y de ahora en más, doctora, o por lo menos cuando se promulgue todo esto, ¿cómo va a ser la cuestión, digamos, aquellos que vayan a cobrar, que vayan, obviamente una persona que no sea el beneficiario, ¿cómo va a ser ahora la cuestión? ¿Va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil? ¿Va a tener que hacer algo pequeño? Van a seguir cobrando. El tema es que no van a correr el riesgo de que les suspendan el beneficio por no haber realizado la fe de vida, o que el banco se niegue a pagarles, porque hay algunos bancos que tenían, si la persona no iba y colocaba su huella un día antes, no podía cobrar. Claro, claro. Mucho tiene que ver, obviamente, el avance de la tecnología, doctora, el cruce de datos, ¿no es cierto? Sí, es importante. Igual siempre tengamos en cuenta que fraudes existen, etcétera. Claro. Ahora, igual con los tótem que hay, que colocan la huella, todo eso se fue eliminando. Exactamente. Estamos hablando de aproximadamente cuántos beneficiarios, doctora, hay en el país que cobran jubilaciones y pensiones. Y ANSES tiene más de 2 millones de beneficiarios aproximadamente. Exactamente. Entonces, por ahora, por lo menos en este próximo cobro, van a tener que hacer el trámite que venían haciendo hasta el momento. Claro, lo que yo recomiendo es que los que están cobrando la próxima semana, que lo realicen, porque esto todavía no es una ley vigente. No es una ley que esté publicada en el boletín oficial. Exactamente. Esto alcanza a jubilados y pensionados. ¿Y a quién más, doctora? Todos los beneficiarios de ANSES, ¿sí? No, esto no tiene nada que ver con las otras cajas provinciales, que cada caja tiene su propia norma. Entonces, esto no se les aplica. Perfecto. ¿Las provincias sí se pueden adherir en futuro a esta ley? En realidad no adherir, sino que se regulan a sí mismas. No es que se tienen que adherir. Exactamente. Usted hablaba recién acerca de que siempre por allí se puede violar al sistema, digamos, o algún tipo de trampa, entre comillas. ¿Existe mucho esto todavía a pesar del avance de la tecnología? Ahora no tanto, pero sí hay casos de personas que fallecieron y va alguien con la tarjeta de débito y extrae los fondos.
esto sigue pasando. No que puedan seguir cobrando durante meses, porque ahora ya con los cruces de información que hay, esto es más difícil. Pero sí que cuando la persona fallece es muy común que vaya algún familiar o vecino y retire los fondos, y eso es un delito. Eso hasta está informado en la página de ANSES, que se exponen a causas penales por parte del banco y por parte del propio organismo previsional. O sea que esto es importante que lo sepan. ¿Cuáles son esas penas, doctora? Mire, yo no soy penalista, pero esto es una defraudación porque están engañando, ¿sí?, a un organismo para cobrar fondos que en realidad ingresan o a una sucesión o que hay un mecanismo legal para cobrarlos, ¿sí?, que es realizando un trámite de haberes devengados. Exactamente. Esto es mucho más o menos factible de concretar sobre este tipo de fraudes, digo, cuando uno cobra por cajero humano en relación con el cajero automático, ¿o es lo mismo? Claro, no, con el cajero humano ahí ya sería como más complicado, claro, porque tendría que ir solo el apoderado, podría hacerlo. Pero con la tarjeta de débito es muy común que esto ocurra. Doctora, y ahora que se eliminó la fe de vida, por supuesto siempre va a depender de las entidades financieras y los convenios o las ciertas condiciones que van a poner para respaldar, digamos, que esa persona tiene salud, digamos. Pero, ¿qué va a pasar o qué se sabe con los apoderados legales, por ejemplo? Porque a veces cuando la persona está incapacitada con el trámite de fe de vida, como usted decía, hay ciertas condiciones que hay que cumplirla y la de los apoderados legales es un rol muy importante también. Sí, el rol del apoderado es muy importante, incluso se recomienda que tengan un apoderado, sobre todo cuando la persona todavía está en condiciones de realizar el trámite del poder, ¿sí? Y no esperar, esto también, ya que estamos hablando, es importante, no esperar al momento en el que la persona está incapacitada o está imposibilitada, por ejemplo, con una internación muy larga y no puede ir a cobrar y no designó a ningún familiar. Claro. Perfecto. ¿Cómo es el trámite esto, doctora? ¿Cómo es el trámite? Este es un trámite que es muy simple, sí. Se solicita un turno en la página ANSES y tienen que concurrir tanto el beneficiario como el familiar al cual quiere designar como apoderado, tienen que ir a la UDAI donde les tocó el turno, firman el poder y luego tienen que llevar ese poder al banco. Exactamente. Usted hablaba recién, doctora, acerca de un poco la tecnología que complica a las personas mayores. ¿Sigue siendo muy común todo esto, doctora? ¿Sigue siendo un tema difícil para la gente, los jubilados y los pensionados? Sí, es complicado, sobre todo para los jubilados más grandes. Lo que yo noto con la gente que, bueno, yo tramito jubilaciones y los clientes que se están jubilando ahora ya son de otra generación. Claro. Y se manejan con home banking, quieren cobrar con la tarjeta, pero es muy común que los jubilados más grandes nunca hayan habilitado la tarjeta directamente. Eso hasta se vio en la pandemia, que justamente fue todo un caos cuando se habilitaron los cobros presenciales en los bancos, ¿no? Porque había muchos jubilados que ni siquiera tenían habilitada su tarjeta de débito, entonces tenían que ir a cobrar por ventanilla sí o sí. Claro, de igual manera esto tendría que depender también de las medidas que tome la entidad financiera y las consideraciones que tengan para esos adultos mayores ya de más de 75 años, que cuesta mucho que entiendan y manejen justamente por esto de las actualizaciones en la tecnología, así que sí dependería ya de la entidad bancaria, ¿verdad? Sí, yo veo igual que en los bancos siempre hay personal asistiendo a los beneficiarios, hay algunas cajas rápidas que son más fáciles para extraer el dinero, etcétera. Pero todavía hay todo un grupo de beneficiarios a los que les cuesta más y bueno, por un lado es como injusto que los obliguen cuando ya les cuesta adaptarse a esta tecnología. Doctor, usted dice, bueno, nos comentaba que realiza trámites para jubilaciones. ¿Es muy engorroso los trámites hoy por hoy en comparación, por así, con años anteriores? Mire, a ver, justamente llamativo porque ANSES en la pandemia había implementado una atención virtual y la eliminó y volvió a la presencialidad. Entonces es como que otros organismos del Estado aprovecharon la pandemia para agilizar algunas cosas y acá es como que involucionó. Claro. Algunas cosas ahora son más rápidas, se mejoraron, etcétera.
pero digamos que no hubo muchos avances a nivel del procedimiento administrativo. Está bien. Y en tiempos normales, doctora, en plazos normales, ¿en cuánto tiempo uno se jubila? Esto depende de muchos factores, depende de si uno se va a jubilar con aportes, si tienen que verificarse esos aportes porque las empresas desaparecieron o uno está presentando pruebas, o si uno se jubila solamente por moratoria. En general, el que se jubila solo por moratoria le sale mucho más rápido que la persona que aportó mucho y que esos aportes hay que probarlos. Claro. O sea que ANSES tiene que ir a verificar libros contables, etcétera. En esos casos una jubilación puede demorar unos cuantos meses. Unos cuantos meses. Hay mucha gente que no cuenta con los recibos de sueldo, doctora, y bueno, el sistema le permite encontrar los aportes por parte del empleador. Claro, bueno, ahí se complica. Lo que se puede hacer es, si la empresa sigue existiendo, que se contacten con la empresa, que pidan una certificación de servicios, y igual si no hay ninguna prueba documental y la empresa desapareció, va a ser muy difícil que se logre probar esa relación laboral. Y si el momento de la edad jubilatoria, cuando se inicia el trámite, doctora, hay algún tipo de deuda por parte del empleador, ¿cómo es el trámite ahí? ¿Cómo ejecutan? En realidad el tema es este. Sí. Si a la persona, que esto a veces en ANSES te lo discuten, pero hay un decreto que lo establece, si a la persona se le retuvo el aporte, por más que el empleador no lo haya pagado, eso se considera servicios con aportes. Perfecto. Entonces la persona lo puede invocar. No te pueden negar la posibilidad de invocar esos aportes porque el empleador no los pagó. Está bien, perfecto. Entonces, en ese sentido no hay mayores inconvenientes. Sí, porque usted sabe que por allí el tema de los recibos de sueldo, el tema de tener papeles en la casa, por allí hay un año que por allí no le entregaron o no reclamó también, y bueno, ahí siempre queda una pequeña nebulosa, ¿no es cierto? Por eso es importante entonces este tipo de detalles. Doctora, entonces se elimina la fe de vidas desde aproximadamente el mes que viene, usted calcula. Claro, eso es lo que yo calculo más o menos, teniendo en cuenta lo que demora una ley en publicarse en el boletín oficial, etcétera. Está bien. Bueno, doctora, le agradecemos mucho esta comunicación, muy amable por su concepto y también obviamente por recabar o de alguna manera despejar todas las dudas que teníamos. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora.